Bueno, primero que nada, esta clase va a ser bastante particular porque en general este tema siempre se dio en la práctica. ¿Por qué lo estamos dando en la teórica? Porque nada, empezamos a hacer un rebarajamiento de cosas y nos dimos cuenta que sacando una determinada clase teórica podíamos agregar más ejercitación preparcialito 1. Y bueno, entonces, o la daba la ejercitación en la teórica ahora o la daba o quedaba en la práctica, decimos que queda en la práctica y ya está. Así que bueno, esto entra en el parcial. Esto entra en el parcial con ciertas comillas, o sea, lo que vamos a ver referido a estructuras enlazadas en general, sí entra, pero no vamos a ver demasiado en eso. Lo que pasa es que en general nos queda como muy cerca de la fecha. Entonces, lo que solemos hacer es que listas e iteradores queda directamente para el recuperatorio, que no es un tema muy fuerte. Entonces, si se lo tomamos ahora va a ser fuerte porque queda muy cerca en el tiempo. En el recuperatorio es como me. Y en general siempre en el segundo recuperatorio, perdón, en el segundo parcialito también hay algo que involucra usar listas, entonces no importa demasiado. Así que bueno, así que por eso no se preocupen. Lo que va a entrar sí o sí hasta ordenamientos y todo lo demás. Así que bueno, vamos a recordar qué es una lista enlazada y cuando decimos qué es una lista enlazada estamos hablando de qué comportamiento tiene, ¿sí? Entonces, una lista enlazada es básicamente un TDA en el que vamos a tener insertar primero y último, ¿sí? Ver último y primero, ¿sí? Podemos insertarlos al principio y al final, podemos también verlos. Borrar el primero, preguntar si está vacía y el largo. Eso es lo que nos permite hacer. Que uno lo podría ver como, che, esto es como una cola, pero con un par de cositas más. Sí, hasta ahora puede ser eso, nada más. Vamos a agregarle un poco más, pero por ahora este enseña nuestro inicio, ¿sí? Entonces, este sería nuestro comportamiento inicial. ¿Sí? Incluso si les muestro acá, vamos un segundito al enunciado, ¿sí? Acá está el enunciado donde ustedes ahora tienen que hacer el lista.go, o sea, donde se define la interfaz, o sea, nosotros acá les decimos qué primitivas tiene que tener, pero la documentación la ponen ustedes. Y acá ven que en estas son estas primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son estas que menciono acá, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están en otro orden, pero son en estas mismas, ¿sí? No hay nada más. Entonces, en función de estas primitivas, ¿cómo sería la estructura interna de este TDA? Para que todo funcione rápidamente, ¿sí? O sea, ¿cómo lo podríamos implementar este TDA? ¿O cómo se imaginan ustedes? De vuelta, va a ser una estructura enlazada, así que supongamos que ya tenemos un nodo, pero ¿qué tendríamos? Porque dice parecido a la cola. Sí, va a ser parecido a la cola porque, bueno, es una estructura enlazada, así que parecido va a ser, pero vamos a tener punteros a nodos. ¿Cuáles tendríamos? Tendríamos el primero, tendríamos el último, la estructura iría del primero al último, ¿cómo haríamos? ¿El primero y el último? Ok, tenemos el primero y el último, pongámosle. Si yo tengo el primero y el último, insertar primero, ¿lo puedo hacer en tiempo constante? Si no, sí, simplemente creo un nodo, apunto al que antes era el primero, actualizo punteros, etc. E insertar el último, y si con cola lo podía hacer, acá también. Ver el primero y el último, si ya tengo los punteros, está bien. Borrar el primero. Sería O de 1. Sí, Sí, muy parecido al de en cola, parece. El está vacía, parecido al de la cola. también. Y el largo, Si vas actualizando la cantidad, también. entonces, no, entonces también tenemos que mantener eso en algún lado, porque con la cola no necesitamos nada de eso. Y ahora sí, ¿sí? Para que sea O de 1, porque si no tenemos que recorrer la lista. ¿Sí? Sí, en el caso de la pila no necesitamos no para saber, no para devolver un largo, sino para saber en dónde la guardábamos, porque cuando hacemos la lista enlazada no necesitamos la cantidad. En este caso, como queremos, o sea, en la lista en general queremos saber el largo, la cantidad de elementos que tiene, en este caso necesitamos saber la cantidad de elementos que tiene directamente, para que sea O de 1 de vuelta, porque si no tenemos que recorrer la estructura enlazada y eso sería O de n, lo cual no está muy bueno. ¿Sí? Entonces, yo menciono esto, más o menos vemos que estamos en orden con lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué no planteamos un borrar último? ¿Cómo haríamos el borrar último en este caso?
O sea, con esta estructura que acabamos de plantear. Porque nos faltaría un nodo del último al que está antes que él para cambiar después la posición. O sea, básicamente lo que necesitamos es recorrernos todo para encontrar el nuevo último, ¿sí? O sea, que es el anteúltimo, básicamente, para poder borrar y dejar a toda la estructura en un estado correcto. Y eso sería lineal, ¿sí? Y de vuelta, me quedo con, bueno, tengo el primero, el último y el anteúltimo, me sirve para borrar una vez, pero si borro dos veces el último no me sirve, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos soluciones. Lo que sucede es lo siguiente. Esto es una discusión un poco más académica. Corresponde que haya un borrar último, ¿no? En función de, porque acá en realidad nosotros no les vamos a pedir que hagan el borrar último. Porque en general es raro necesitar usarlo. Esa es la verdad. Hay casos en los que sí, sí, pero es raro. Entonces vamos a lo práctico. Ahora, suena medio raro atar, decir, bueno, no te pongo el borrar último porque sé que es lineal. Suena medio raro, porque en todo caso, bueno, no atemos la interfaz a la implementación y hay una solución para eso, que es, yo tranquilamente puedo hacer una estructura doblemente enlazada. O en la interfaz teneme el borrar último, haceme el borrar último lineal y sepamos que el borrar último es lineal. Son distintas formas de verlo, ¿sí? Nosotros decimos ir por lo práctico, es decir, ya está listo, no nos vamos a entrar más en detalle. Pero sepan que esa discusión se puede dar, incluso nosotros mismos nos la hemos hecho, ese planteo, ¿sí? De vuelta. Opción 1 sería, bueno, poneme el borrar último igual que sea ODEN. Opción 2 sería, bueno, hagamos que sea OD1 y lo hacemos doblemente enlazado. ¿Sí? Si es doblemente enlazado, borrar último sería OD1. O no la pongamos, que es directamente la solución que nosotros decidimos, es no ponemos esta primitiva y ya está. ¿Sí? Y listo. Hasta ahora no se me ocurren muchos casos, o sea, sí que los hay, pero no son tantos los casos en donde lo necesitemos. En general, no necesitamos andar borrando del primero y del último simultáneamente en todo momento. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, en general, si sabemos que siempre vamos a borrar lo primero, ponemos una cola incluso, dependiendo del caso, de lo último siempre tenemos una pila. Entonces, es raro tener que plantearnos este escenario. Entonces, hasta acá tenemos el TDA lista. Y más o menos ya se pueden dar cuenta de cómo lo tienen que implementar. No es muy diferente que una cola. ¿Sí? Uno pensaría, bueno, ¿para qué me hacen hacer esto si tiene más allá de la cantidad y poder ver el primero, ver el último, insertar primero? Ok, está bien, eso lo hacemos. Es un poquito más largo que la cola, pero no es mucho más grave. El problema es que el chiste es, bueno, yo tengo una lista. Ahora, una cola es un TDA simple donde yo quiero siempre ver el primero y poder desencolar. Encolar, desencolar, etc. Nunca me interesa ver algo del medio. No es algo que me interese. Una pila, lo contrario. Nunca me interesa ver lo del medio, pero siempre me interesa por ver lo último y desapilar de ahí y apilar también ahí. ¿Sí? Eso es importante. No me interesa y rompería la funcionalidad en muchos sentidos. Andar toqueteando por el medio. Pero una lista es diferente. Una lista, como un arreglo, es una estructura que el chiste es que nosotros podamos movernos y poder ver las cosas que están en el medio. ¿Sí? Entonces vamos a ver un tema que se llama iteradores. ¿Sí? Más allá y acá pongo más allá de listas porque primero vamos a hablar de iteradores, vamos a ver cómo queremos que se comparten y recién después vamos a empezar a decir, che, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para implementar esto para listas en particular? ¿Sí? Entonces, supongamos que Bárbara estaba trabajando con el vector. Supongamos el vector que implementaron, o sea, semi-implementaron, ¿sí? Para esa segunda entrega, ¿sí? Entonces, un día simplemente estaba usando el vector y se puso a iterarlo, ¿sí? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, ver si un elemento en particular está en el vector, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Va desde igual a 0 hasta el largo del vector, menor, ¿sí? Y se va fijando, che, el elemento está, el elemento está, el elemento está. ¿Sí? Una búsqueda lineal simple y clásica, ¿sí? El tema acá, por acá pasan varias cosas. La primera es que Bárbara tiene que andar sabiendo que estoy en la posición 0, estoy en la posición 1, estoy en la posición 2, posición 3. Primero que Bárbara tiene que andar pensando en eso. Y ya empieza a hacer un poco de ruido porque se está metiendo en cosas del vector. Pero pongámosle que puede llegar a pasar.
esto funciona para un vector, ¿sí? O sea, lo planteo acá. Si en una lista les digo, denme la posición 0, denme la posición... Supongamos que tengo la primitiva obtener de tal posición, ¿sí? Supongamos que la tuviéramos. ¿Cuánto me costaría esa primitiva en una lista enlazada? O N. O n, ¿sí? Porque acá tenemos una pequeña dualidad que tenemos en las estructuras enlazadas con las estructuras en arreglo. Las estructuras enlazadas, la ventaja que tienen es que yo puedo ir y poner cosas en el medio, sacar del principio, sacar del final, poner en el medio, poner en el final, está todo bien. Eso no es un problema, no tengo que reacomodar todo. ¿Sí? En un arreglo yo saco el primer elemento y es, bueno, no sé, hagamos magia, movamos las cosas o algo, ¿sí? Para reestructurar. Entonces, acá tenemos una primera diferencia. Y la diferencia a cambio es que, justamente como en un arreglo tengo todo consecutivo en memoria, ir a la posición 10 del arreglo es algo de tiempo constante. Es algo que se hace fácil. En cambio, en una lista enlazada, yo tengo que la posición 0, o sea, que el primer elemento es la posición 0x café café, le sumo 10 posiciones. No sé cómo hacemos para llegar de esto a dónde están las otras cosas. No sé, porque toda la memoria está desperdigada. Cómo están los punteros apuntando a distintas posiciones de memoria. Entonces, si yo ahí le hago, bueno, obtenerme la posición 0, obtenerme la 1, obtenerme la 2, obtenerme la 3, acá ya tenemos un problema que es que en el caso anterior, por lo menos manteníamos que recorrer toda la lista era algo lineal. Pero acá recorrer toda la lista se me hace cuadrático. ¿Sí? O sea, tenemos un problema que es que, bueno, ok, dame la 0, ok, dame la 1, ok, dame la 2, ok, dame la 3, ok, dame la 4. O sea, esto es lo que tenemos que hacer internamente. De alguna manera tenemos que recorrer la lista, ¿sí? O sea, tenemos que ir puntero por puntero. ¿Sí? Eso sería un problema. Entonces, o sea, si nosotros simplemente, uno podría decir, bueno, te lo implemento así. ¿Qué problema ven con esto? Luis, fíjate lo siguiente, si suponemos que nosotros implementamos la iteración exactamente así, donde tenemos un obtener de la posición i, pero para la lista, obtener un elemento en la posición i es O de n. O sea, es lineal en la cantidad de elementos que tiene la lista, porque la tenemos que recorrer, básicamente. ¿Sí? Entonces, si es lineal encontrar una posición y yo quiero ver todas las posiciones, y va a ser cuadrático, porque es n por algo lineal. Entonces, O de n cuadrado. ¿Sí? Entonces, una alternativa podría ser, bueno, la iteración Bárbara se la escribe así. ¿Cuál sería el problema de esto? Que Bárbara en realidad no sabe que son nodos. Bien, o sea, esto Bárbara no lo puede hacer. O sea, acá viene Chuck y le pega un bife así como diciendo, ¿qué estás haciendo? Esto rompe mi teorema. Tenemos por el lado la matemática que no te deja y después está Chuck, que es más duro que la matemática. Así que esto no puede pasar, esto no va a funcionar. O sea, el problema es, yo quiero estar del lado de Bárbara y seguir estando del lado de Bárbara y decir, che, yo quiero poder recorrer esta estructura sin tener que andar poniéndome a pensar cómo funciona y que además sea eficiente. Porque en el caso, bueno, Alan dice, mira, yo te doy una primitiva que te da el elemento de la posición i, de la iésima posición. Y ahí Bárbara empieza a decir, bueno, está bien, pero esto se me hace cuadrático, como que no es muy eficiente. Eso como un primer problema. Como un segundo problema, hablando más allá de listas, es que vector y lista, si yo le digo posición 3, como que tiene sentido. Me lo toman. Pero van a ver, las estructuras que siguen no van a tener más posiciones. Es como decir, dame la posición 0 y la estructura dice, no sé qué es eso, o sea, no sé qué mierda me estás hablando, posición 0. Entonces, ahí ya se empieza a volver un poco más problemático y Bárbara tendría que ponerse a pensar, bueno, en esta implementación de este TDA, entonces esto funciona de tal forma, entonces ya ahí Bárbara tiene que ponerse al lado de Alan, y ya ahí Bárbara empieza a darse cuenta que Alan no es necesario en la compañía, y bueno, Alan tiene que ponerse a buscar un nuevo laburo. O sea, piénselo, todos tienen que tener sus tareas bien definidas, así todos pueden tener trabajo. Es como funciona esto. Entonces, ahora hablando en serio, no podemos implementar la iteración así del lado de Bárbara. La podemos implementar del lado de Alan, llegado el caso.
Y vamos a hacer algo parecido a esto, pero no nos vamos ahora a detener demasiado. Pero lo importante es que lo que queremos es que del lado de Bárbara no nos tengamos que poner a pensar cómo está implementado el TDA. Seamos completamente agnósticos. ¿Sí? Cuando corresponda que la iteración siga un orden, bueno, esa iteración va a tener que seguir un orden. Cuando no corresponda, bueno, vos dame elementos. ¿Sí? Ahora, obviamente, el orden de los elementos tiene que ser, bueno, en función de si yo te inserté primero y te inserté último, etcétera, bueno, dame los elementos en el orden correcto. Sí, o sea, básicamente, Bárbara le tiene que decir a Alan que agarre la pala. ¿Sí? Si ya vieron estas slides no sé por qué no di esa clase yo, buenísimo. Lo importante es que acá lo que vamos a querer es que el TDA tenga de alguna manera más comportamiento. Y vamos a tener dos formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, la idea es, tenemos iteradores y tenemos, un iterador es básicamente una forma, un mecanismo o un comportamiento o lo que fuera que permite que se pueda recorrer lo que tiene por dentro. Si es un contenedor, o sea, obviamente esto tiene sentido para cuando mi TDA contiene cosas, ¿sí? Que es lo que venimos viendo hasta ahora. Y donde tiene sentido por recorrerlo, porque, por ejemplo, no tiene sentido que haga un iterador de pila, como que no tiene sentido. Como, le digo, bueno, dame el siguiente elemento, te va a decir, bueno, no sé, supónganse que guarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, dame un elemento, 7. Bueno, dame otro elemento, 7. Dame otro elemento, 7. Como hasta que no lo desapiles, el elemento que corresponde, 7. Lo demás no existe. ¿Sí? Entonces, lo importante es, siempre el iterador va a encapsular todo lo que tiene que ver con el estado interno del TDA. O sea, en ningún momento el iterador va a exponer, bueno, este TDA en realidad, bueno, hay nodos. No lo sabías, pero ahora te lo cuento, hay nodos. No, eso no lo va a hacer el iterador, ¿sí? O sea, va a mantener. Entonces, obviamente, sí, la ventaja de esto es que nos podemos abstraer de cómo está implementado el TDA. Es una forma genérica porque acá vamos a tener interfaces de por medio, o sea, todo va a ser genérico, más allá de las implementaciones en particular, tanto a nivel de lo que son los iteradores como lo que son como es el TDA. Y después, bueno, si el TDA cambia, y obviamente la forma de recorrerse cambia, Bárbara no tiene que cambiar su código de iteración, porque si yo cambio el TDA y cambio la forma de recorrer, obviamente tiene que estar todo hecho a medida. Entonces, bueno, necesariamente el código de Bárbara va a seguir andando, ¿sí? Y obviamente, además le estamos dando más valor al TDA, ¿sí? O sea, no es solamente un TDA, no era la lista que hasta hace 5 segundos iban a decir, bueno, me están haciendo codear otra vez la cola, pero con un par de chiches más, no mucho más que eso. Y ahora de repente les estamos dando algo que tiene muchísimo más valor, ¿sí? Y también tiene más valor pedagógico pedirles que lo hagan, porque si no era como, bueno, hagan lo mismo otra vez, pero con otro nombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Esto le va a dar mucho más valor en todo sentido. Entonces, sí, bueno, la resolución de siempre. Hasta acá. ¿Me siguen cuál es la idea de los iteradores? No importa, si me dicen, no, bueno, pero no tengo idea cómo hacerlos, no importa. Todavía no nos pusimos a hacerlos. Por ahora, estamos del lado de Bárbara, ¿sí? Bien. Entonces, hay dos tipos de iteradores. Por un lado están los externos y por el otro lado los internos. ¿Qué pasa? Lo siguiente es, hoy vamos a hablar de los externos, de los internos vamos a hablar después lo menciono, pero con los externos lo que vamos a tener es una estructura interna, podríamos llamarlo, no lo llamaría un TDA, porque un TDA significa que podemos llamarlo como TDA, pero no es una estructura que viva por sí sola, ¿sí? Es el iterador de algo, ¿sí? Es una estructura, o sea, es un struct, pongámosle, que tiene sus propias primitivas, ¿sí? O sea, hay una interfaz que dice el iterador externo de una lista tiene estas primitivas, ¿sí? Ahora lo vemos, ¿sí? Y permite que Bárbara le diga, bueno, avanza, bueno, dame ahora el elemento, bueno, ahora avanza de vuelta, bueno, déjame ver el nuevo elemento. No sé si la lista fuera doblemente enlazada, bueno, retrocede, bueno, y cosas así. Bárbara tiene más control. O sea, va iterando ella, haciendo las cosas ella. En el interno, el mismo TDA ya se itera a sí mismo, haciendo lo que Bárbara le diga. Y directamente va y se itera. Entonces, Bárbara no tiene que decirle, bueno, anda a la siguiente posición, anda a la siguiente, sino que le dice, toma, a todos los valores que vos tengas, aplicale tal cosa,
¿sí? Ahí van a utilizar tema de punteros a función y cosas por el estilo, eso de vuelta lo van a ver en otra clase. Ahora nos vamos a centrar bastante en los iteradores externos. Entonces, acá vamos a tener un iterador, ¿sí? O sea, vamos a tener nuestro TDA iterador que no va a ser genérico. ¿Qué quiero decir con que no es genérico? ¿Sí? No es que tengo la lista, no sé, tengo la lista simplemente enlazada, doblemente enlazada, no sé, pongámosle pilas, tengo vectores, etcétera, y tengo un iterador. Y ese iterador itera todas las cosas que puedan haber. Le pasamos una papa y nos itera la papa. Le pasamos, no sé, un elefante, nos itera un elefante, le pasamos una lista y nos itera la lista. No funciona así. El iterador está directamente relacionado al TDA que itera. O sea, por cada TDA que querramos iterar, hay un iterador externo diferente. Porque no es lo mismo iterar un vector que iterar una estructura enlazada. No es lo mismo. No podemos decir que lo sea. ¿Sí? Entonces, la existencia de este iterador, o sea, el iterador no existe si el TDA no existe. No tiene sentido. Como te crean un iterador de lista enlazada, pero no hay lista enlazada. No sé qué me estás iterando. ¿Sí? Entonces, quiero dejar eso bastante en claro, que es el iterador. Si yo tengo un TDA elefante que tiene su iterador, bueno, tiene su iterador y es una estructura. Y ahora el iterador de lista enlazada que vamos a implementar nosotros va a ser otro. Aunque cumplan la misma interfaz, van a ser implementaciones diferentes. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, bueno, sí, en general, nosotros vamos a tener que el TDA va a venir con su iterador. O sea, la lista ya va a venir con su iterador, no es que vienen por separado. Eso quiere decir, vienen en el mismo paquete, nosotros en particular le decimos vienen en el mismo archivo. El iterador tiene que saber cómo está implementada la lista, en este caso. No puede decir, bueno, yo estoy del lado de Bárbara y no, el iterador viene en conjunto, lo hace Alan, literalmente es Alan dándole más valor al TDA, es el mismo Alan. Es Alan que implementa la lista, es Alan que implementa el iterador. Está todo junto y el iterador ve la estructura de la lista. ¿Sí? Y después voy a hacer más hincapié, pero es esa la relación de la dependencia, no al revés. Entonces, ¿qué primitivas va a tener mi iterador? Inicialmente va a tener ver actual, o sea, dame el elemento que toca ahora. Pero dame el elemento que toca ahora, era un poquito largo para ponerles. La siguiente es preguntar, che, ¿hay algo más para ver? Pero vuelta, poner hay algo más para ver era un poquito, es como, che, ¿hay siguiente? Bueno, si hay siguiente, bueno, y es un sí. Y después tenemos el siguiente, ¿sí? Entonces, de vuelta, piénsenlo como hay algo más para ver, para que después yo haga ver actual y yo avance, etc. Después, bueno, acá me comí pero bueno, particulares para la lista, después vamos a tener insertar y borrar, que después me pongo en detalle con esto. O sea, el iterador de lista además va a permitir que nosotros, cuando estemos en la posición cualquiera, yo pueda borrar. Es decir, che, este elemento no me gusta, bórralo. Y 5 posiciones más adelante, o sea, yo me sigo moviendo, le digo, acá, insertame este otro elemento. Y está todo bien. Obviamente siempre que cumpla con los tipos de datos. No puede insertar cualquier cosa, tiene que cumplir con los generics. Entonces, ¿cómo lo usamos? De vuelta, yo sigo del lado Bárbara. Si se ponen a pensar, bueno, esto lo implementaría. No, olvídense, no existe. Todavía no estamos pensando en cómo se implementa esto. ¿Sí? Opción 1, acá tenemos. ¿Sí? El elemento está. Si el mismo, supongamos que hago con una lista de enteros. De vuelta, acá estamos contra la interfaz. ¿Sí? Busco el elemento particular y le digo, bueno, está bien, a la lista le pido un iterador como, che, dame un iterador de los tuyos. Sí, esto va a ser un iterador que, o sea, el tipo de dato va a ser iterador lista, ¿sí? Y después, este sería un while, ¿no? Mientras haya un siguiente, o sea, es como, mientras haya algo más para ver, bueno, dame un elemento, si el elemento es el que estaba buscando. Bueno, termino, es lo mismo de antes. Y si no, bueno, vayamos al siguiente, ¿sí? A ver si es que hay un siguiente, por supuesto. ¿Sí? Lo importante es que este ciclo, obviamente salteándonos la parte que acá hay un if con un return, ¿no? Pero el esqueleto de este ciclo nos tiene que permitir recorrer toda la lista.
Así es como tiene que estar planteado el funcionamiento, ¿sí? O sea, no es que, bueno, termino el ciclo y todavía me quedaron cosas para ver, no sirve de nada, ¿sí? Yo necesito que el ciclo, o sea, que estas primitivas básicamente funcionen de tal manera que yo quiero imprimir todos los elementos de la lista, bueno, que esto me lo haga y no tenga que hacer cosas después, pues si no es medio una cagada. O que se coma el primer elemento, o que no sé lo que fuere, ¿sí? Eso no tiene que pasar. Esta es una forma de escribirlo, esta es otra. Me queda un poco más larga, pero básicamente se puede escribir. Acá queda muy parecido porque hay un for, pero piensen que en otros lenguajes donde tenemos un while, bueno, acá iría el while, hay un siguiente, bueno, acá en general podemos hacer for, y crear el iterador acá mismo, la misma condición, y después como, bueno, es un ciclo definido y hacemos hasta iter siguiente, y después todo lo demás es lo mismo. A mí me gusta más esta última, pero entiendo que a veces puede quedar un poquito largo, qué sé yo, lo que fuere. Si a veces necesitamos el iterador afuera del ciclo, obviamente necesitamos crearlo afuera. Pero esos son detalles. Si no siempre tengo que ir al siguiente, de vuelta. Si no siempre tengo que ir al siguiente, entonces no lo pongo acá. Estamos hasta acá, de vuelta. Ahora vamos a verlo o sea que el iterador es un nuevo type. Sí, exactamente. Va a ser un nuevo type. Incluso. Ahora vamos a hacer una pequeña demo para hablar de cómo tiene que funcionar esto, ¿sí? O sea, fíjense que este es para el iterador interno, así que no le den bola. Acá tenemos la función, la primitiva de la lista, que devuelve un iterador de la misma lista, ¿sí? Este devuelve un iterador lista, y iterador lista es otra interfaz que está dentro del mismo archivo de lista.go, ¿sí? Donde tenemos ver actual, hay siguiente, insertar y borrar, que después lo vemos, ¿sí? De vuelta, este archivo, este type y este type viven juntos, ¿sí? O sea, van en lista.go, mientras que las implementaciones, tanto de lista como del iterador, van en lista enlazada.go, ¿sí? Porque, de vuelta, el iterador tiene que conocer todo. Entonces, vamos a hacer una breve la pantalla equivocada, por eso no. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Acá recuerden, lo importante, siempre piensen en estar del lado de Bárbara, ¿sí? No se pongan del lado de Alan, porque acá estamos viendo cómo funciona, cómo queremos que funcione esto, ¿sí? Entonces, acá yo me voy a poner a debuguear, lisa y llanamente, ¿sí? O sea, yo voy a crear una lista de números enteros, voy a insertar último 1, 3, 4 y 6, ¿sí? Vamos a debuguear esto. Voy a poner acá el debug. Por ahora no hay mucho para hacer. Insertamos 1, 3, 4 y 6. ¿Sí? O sea, literalmente esta lista queda 1, 3, 4 y 6. Entonces, yo creo mi iterador. Acá yo lo pongo de la otra forma para poder hacer el paso a paso. ¿Sí? O sea, no lo puse con todo acá junto porque si no paso una línea y nada, es un poco más pedagógico poner el debugger así. Entonces, el iterador. Ahora, les pregunto yo a ustedes. Yo le voy a preguntar al iterador, ¿hay algo para ver? Y ustedes qué dicen, ¿hay algo para ver por ahora que estamos? Sí, o sea, es como, Martín, no viste un carajo todavía, obviamente hay algo para ver. Ok, bueno, entonces vamos a entrar al for. Y ahora lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuál va a ser el valor? El valor ahora. Acá pongo un poquito más arriba porque si no los estoy medio cagando. Bien, ¿sí? El valor que yo espero ver ahora es un 1. No es ni un 2,
no es ni 3, ni 4, ni 6. ¿Sí? Es 1. Eso es lo que yo espero que pase. Y efectivamente ahora, si yo lo imprimo, acá pueden ver que el valor que me está apareciendo es 1. Bien, yo lo imprimo, eso lo podemos ver acá, si la cámara me acompaña. No me está acompañando, no lo puedo aumentar el zoom acá, pero bueno, ya lo pueden ver por acá. Entonces, y ahora lo que vamos a hacer es ir al siguiente. Es como, bueno, avanzá. Como movete. Iterador, ya está, ya terminé de ver el 1, así que anda al siguiente. Ok, entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo más para ver? Pero una duda, de esa manera que está el código cuando esté en el último. No, para. Sigamos esto. Después vemos qué pasa con el cuarto elemento, lo que fuera. Yo estoy en el segundo, perdón, yo acabo de avanzar. Vi el 1. ¿Hay algo más para ver? Sí, listo, estamos de acuerdo. Hay algo más para ver. Listo. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a ver ahora? Cuando yo avance ahora, o sea, cuando yo vea el actual. Vamos a ver el 3, bien. Y efectivamente acá se actualiza y vemos 3. Bien, yo lo imprimo. Acá se va a ver en chiquitito, pero bueno, acá hay un 3. ¿Sí? Y yo ahora avanzo. Avanzar no devuelve nada, no hace nada, así que seguimos. ¿Hay algo más para ver? O sea, ¿hay siguiente? Sí, hay siguiente. Bien, listo. Entonces, vemos el actual, que ¿qué va a ser el ver actual? O sea, ¿qué valor me va a devolver? 4. Estamos todos de acuerdo. Bien. Sí, y ahora avanzamos al siguiente. ¿Hay un siguiente? O sea, avancé. ¿Hay algo? Sí, hay algo. ¿Sí? Y lo vamos a ver que es el 6. Y avanzamos. Ok, y ahora, ¿hay algo? O sea, avancé, pero ¿hay algo? No, no hay. Entonces acá terminamos. Y esto es lo que nosotros queremos lograr. Y la pregunta, que un segundito a ver quién la hizo. Ahí Lucas dice que podría haber un problema con, che, pero ¿qué pasa acá con el... ¿No se me puede haber salteado el último? No, yo acá estoy planteando que justamente no pase eso. Ahora Alan tiene que agarrar la pala y hacer que esto pase así. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pequeño problema en programación que muchas veces no podemos saber supónganse que acá el mayor problema que pueden llegar a tener es semántico. ¿Qué me refiero con semántico? Con el nombre de las primitivas. No hay forma de ponerle nombres a las primitivas de tal forma que quede 100% clarísimo y que nadie tenga ninguna duda. Es imposible porque es un problema de computación en general, que pasa lo siguiente. Si yo estoy en lo último, muchas veces es imposible para mí saber si no hay algo más. Por ejemplo, yo estoy leyendo un archivo, yo no puedo saber si ahí va a haber algo más hasta que no lea y me encuentre con el end of file. Y no es lo único con lo que pasa, con un montón de recursos en computación. Yo me quedo leyendo de algún lado y hasta que no me den una señal de, ya está, yo tengo que seguir. Entonces yo no puedo saber, esto es lo último. Acá lo podríamos saber, sí, porque digo, che, pero pará, el siguiente es nil, así que sabés. Bueno, ahora prueben fijándose eso y que no se les vaya el ciclo. O sea, que no les quede el último para ver afuera. Entonces, obviamente, esto termina generando que a algunos no les gusten los nombres de primitivas. No hay forma. Antes teníamos otros nombres. Cuando estábamos en C, que no gustaban para nada y dijimos, bueno, ahora cuando migremos a Go, hicimos un cambio. Sí, Joaquín. Una pregunta, no entiendo entonces, o sea, más o menos, la diferencia entre hay siguiente y siguiente. Siguiente, avanza. O sea, es como se mueve. Como, imagínate que estás en una baldosa y se mueve a la siguiente baldosa. Y ahí siguiente se pregunta, che, ¿había una baldosa donde me acabo de mover? O me Ok, caí. ok. ¿Sí? Yo no puedo fijarme, ok, hay y después me muevo. Podría hacer eso, pero sería muy molesto. Y además porque después, si hay me muevo, después tengo que... Suponete que digo, hay siguiente, pero no hay. Ok, ¿qué hago en ese caso? El código termina quedando horrible, esa es la verdad, del lado de Bárbara. Y lo más importante es que quede el código bien del lado de Bárbara. El código del lado de Alan va a quedar muy lindo, ¿no? No es que es un problema. El problema es que es en nuestra cabeza hacer que esto pase, ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, si ya nos bajamos al nivel Alan, si hay siguiente, va a verificar que en algún lado yo voy a tener un puntero un actual y voy a necesitar, bueno, verificar que no sea nil. No va a ser un también, sino que va a ser eso lo único que tiene que validar. Pero entonces no tendría que ser hay actual en vez de hay siguiente.
El problema es, de vuelta, si lo escriben así, con otro En contexto otro más, caso, sí. de vuelta, ya lo planteamos y de repente era como, uy, no, acá no se entiende nada tampoco. Entonces decidimos seguir más o menos los lineamientos que siguen en distintos lenguajes de programación. Y en general los lenguajes de programación siguen hay siguiente y siguiente de una forma u otra. Algunos ni siquiera tienen ver actual y hacen que siguiente devuelva al actual, pero no nos sirve para otros TDAs que vienen más adelante donde necesitamos que yo pueda verificar el actual sin avanzar. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. Entonces, cuando estabas en el 4 y haces iter siguiente, pasas al 6 y el i siguiente corrobora que estás en el 6. Exactamente. Básicamente me muevo. ¿Había algo? Si había algo, veámoslo. Me muevo. ¿Había algo? No, te caíste. ¿Sí? Te caíste de la lista. ¿Por qué eso sirve también? Porque también sirve si yo, por ejemplo, quiero ir hasta el final y después quiero guardar algo ahí. Y eso también quiero poder hacerlo. Obviamente sería como, che, ¿para qué te recorriste toda la lista para hacer un insertar último? Bueno, yo tengo que poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando siguiente apunta a un nil, ¿no hay ningún problema? No, porque justamente cuando siguiente apunte a un nil, yo voy a pasar a estar en nil y es como, ahí me caí de la lista. Y ahí es como, ¿hay un siguiente? No, acá no hay más, como, no. ¿Sí? Entonces, léanlo así como, pueden leerlo como, ¿hay algo para ver? Hay algo para ver, era larguísimo. Y bueno, de vuelta. Por eso yo les estoy tratando de hacer este debugging y les estoy tratando de decir, olvídense de cómo se implementa esto. Céntrense en cómo queremos que funcione. Porque si nos centramos en cómo lo implementamos primero para después ver cómo funciona, obviamente cierra menos todavía en los nombres. ¿Sí? Yo lo que quiero es cerrar esta idea. Ahora nos ponemos a hacer dibujitos y nos ponemos incluso, ahora me voy a poner a hacer dibujitos yo y con esto primero en la cabeza. ¿Sí? Paso número 1, entienden a qué queremos llegar, cómo es el funcionamiento. ¿Sí? Paso número 2, hacemos dibujitos para ver cómo Alan tendría que agarrar la pala y laburar. ¿Sí? Entonces, un segundito, porque tengo la pestaña incorrecta. Y ahora que estoy de vuelta en Argentina, tengo cosas para dibujar, así que vamos a usarlas. Entonces, supónganse que yo de vuelta tengo mi lista. Si acá ponemos un cable a tierra, ponemos 1, 3, 4 y 6. Sí, esta es la misma lista de antes. Ok, yo, ¿qué voy a necesitar sí o sí para poder iterar? Que medio parecido a si yo quiero iterar una estructura enlazada, voy a necesitar. Supónganse que si estuviera del lado de Bárbara también lo necesito. Perdón, del lado de Alan también lo necesito. Un puntero, bien. Y el puntero, voy a tener un puntero a un nodo. ¿A qué nodo inicialmente? Al primero. Bien. Estamos al primero. Entonces, inicialmente si yo digo, che, ¿hay actual? Perdón, hay actual. ¿Hay siguiente? Ya me confundí. ¿Hay siguiente? ¿Qué dicen? Sí, porque estoy parado en algo. ¿Sí? Entonces, cuando yo pida ver actual, ¿qué es lo que voy a hacer? Devolver el valor al que apunta el puntero. Bien, siempre y cuando yo no esté al final, ¿sí? Pero, o sea, que no me haya pasado, simplemente devuelvo lo que sea que esté en la caja, ¿sí? Y ya está. Cuando yo haga siguiente, ¿qué hago? Muevo el puntero. Bien, un segundito que quiero cambiar de color. Ahí está. Yo, como tengo una referencia a esta caja, puedo tener una referencia a esta flecha y por ende puedo tener acceso a esta caja. Entonces lo único que necesito es hacer, listo, actual es igual a actual punto siguiente. Y listo. ¿Sí? Y con eso ya nos ubicamos acá. ¿Sí? Y esto parece ideal. O sea, si hay siguiente, sí.
Veo el actual y después avanzo. Ok. Después lo mismo. ¿Hay siguiente? Sí, hay siguiente. Veo el actual, veo el actual. Avanzar, avanzo. O sea, ahora estoy apuntando a, acá es nil. ¿Hay siguiente? O sea, anda al siguiente, avanza, siguiente, como quieran llamarlo, ¿sí? Ok, bueno, nos movemos. ¿Hay siguiente? No. Bien, se terminó la iteración. Hasta acá. ¿Estamos? ¿Me entienden? O sea, ¿entienden cómo se imaginan más allá de alguna cosita, alguna consideración, ¿sí? Pero ¿cómo actualizás la referencia al último? Si actuales, no tengo que actualizar ninguna referencia a ningún último, ¿eh? Yo acá solamente estoy avanzando. Acá yo no estoy modificando la lista de ninguna forma. Simplemente la estoy revisando, estoy mirándola a la lista. ¿Sí? Sí, la lista tiene primero y tiene último. Sí, o sea, la lista tiene primero, tiene último y tiene un largo. Sí, que en este caso el largo vale 4. ¿Sí? Acá no tengo que modificar nada, yo la estoy iterando, yo la estoy mirando. ¿Sí? Cuando estás en nil, preguntas, ¿hay siguiente? Sí, cuando estoy en nil, Bárbara no sabe si está en nil, si está en Paseo Colón Independencia. Bárbara dice, ¿hay siguiente? Alan dice, ok, cuando mi puntero actual está en el nodo nil, significa que ya está, ya no hay más nada para ver, porque incluso si intento ver algo me va a tirar un error go. Directamente van a decir, ¿qué estás haciendo? Estás un poquito lejos de tu casa. ¿Sí? Entonces, de vuelta, no, la que pregunta si es siguiente es Bárbara. Y Alan, la forma de saberlo es, che, ¿es nil o no es nil? ¿Sí? Y hasta acá no estamos modificando nada de la lista. Por lo menos por ahora no estamos tocando. Pero ¿cómo actualizas el puntero al nodo nil si ese puntero no tenés? O sea, sí. Fíjate lo siguiente. Yo cuando esté... Bueno, me dejó borrar hasta cierto lugar. Yo cuando esté parado acá y yo haga siguiente, ¿sí? O sea, le digo, che, avanza al siguiente. Lo único que tiene que hacer Alan es decir, bueno, a ver, tengo acceso a esta caja, tengo acceso al siguiente, así que tengo acceso a esto, a lo que apunta. Y yo hago actual es igual a actual punto. Bueno, voy a poner prox nada más porque se me acaba la hoja, ¿sí? Pero si pongo actual punto prox, va a ser nil y ya está. Porque, nada, salvo que programen mal la lista y entonces esto no ande, ¿sí? Sí, si programan mal la lista, el iterador se va a romper. ¿Sí? O sea, el iterador depende, o sea, un bug en la lista, el iterador directamente empieza a hacer cualquier cosa. Por eso, importante. Recomendación número 1, primero prueben la lista. Cuando estén seguros que la lista anda, ahí se ponen a coder el iterador. Porque si se les rompen las pruebas del iterador, ¿de quién es la culpa? ¿Del iterador o de la lista? Es difícil saber. ¿Sí? Así que primero prueben que la lista está funcionando bien, que se insertan primero, que se insertan último, que si borran el primero, que si ven primero, que si ven último, que en todos los casos, que cuando tengo un elemento, que cuando tengo muchos, etc. Sí, prueben un montón de cositas. Si inserto primero y último, y después borro primero, y después inserto primero y borro último, y no sé qué. Hagan todas las pruebas que tengan que hacer, háganlas, son muchas, porque obviamente TDA ya nos empieza a dejar cosas para hacer, especialmente cuando metamos los iteradores. Bueno, una vez que ya dicen, ok, confío en que mi lista está andando, ahí se ponen a codear el iterador, para que no se tengan... Es la forma en la que uno suele codear. Primero codemos sobre lo que se depende y después lo siguiente, porque si no, si tengo que cambiar algo en la lista, tal vez tengo que cambiar algo en el iterador. O no, y no lo sé. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de recorrer en sí. Hasta acá parece que el iterador lo único que necesita ahí dice, la función de iterador es para poder ver los elementos sin necesidad de... bueno, acá no sea desapilar porque no es una pila, sino para no borrarlos de la lista. Efectivamente, o sea, yo quiero ver los elementos, no, si me los borro es como, bueno,
Tengo que andar sacándolos de la lista para volver a ponerlos en la lista, es un garrón. Especialmente, de vuelta, el iterador no solamente para esto. En algunos casos, acá porque sabemos que, bueno, puedo hacerte borrar primero, pero hay otras cosas donde tenés que decir, hay otros temas donde tenés que decir, borrame tal cosa. Y si no sabes lo que está, es muy difícil decir que te lo borre. O sea, no sé, supóngase que me dice, bueno, acá, ¿qué es lo siguiente? Una calabaza. Me tenés que decir que te borre la calabaza. Si vos me decís borrame el primero, yo no tengo primero, yo tengo calabaza y zanahoria, no sé qué es un primero. ¿Sí? De vuelta, esto lo vamos a ver ya en la próxima teórica, que es donde vamos a tener cosas que no es tan así directo. Por eso es que, y el iterador, el concepto va a ser el mismo. Entonces, hasta acá parece que con un puntero, con nuestro iterador va a ser un struct con un puntero y no mucho más. Ahora el tema es que vamos a tener también el insertar y borrar. ¿Qué pasa? Supónganse que yo estoy acá, ¿sí? Y yo quiero insertar un elemento. O sea, digo, insertame algo, ¿sí? Lo que yo quiero es que me lo inserte acá, o sea, entre el 1 y el 3. ¿Por qué? Porque si lo inserto entre el 3 y el 4, como que no tiene mucho sentido, porque como me estás insertando después. La idea es que me lo inserte entre el 1 y el 3 y yo quedarme apuntando en el 2. ¿Para qué? Para que yo automáticamente, primero, además de estar parado en el nuevo elemento que acabo de crear, yo puedo iterar a todos los elementos. Porque si yo inserto el nuevo elemento entre el 1 y el 3, pero me quedo parado en el 3, el problema que tiene esto es que nunca voy a ver en la iteración, nunca voy a ver el 2. ¿Sí? Entonces, acá el problema es, si yo quiero guardar algo acá, necesariamente tengo que guardarme este elemento, ¿sí? Como está diciendo Marco, ¿sí? No puedo, si no, salvo que la lista sea doblemente enlazada, que no lo es, no puedo hacerlo. Necesito una referencia acá, a la anterior. ¿Se entiende por qué necesito eso? Si no, tengo que, de vuelta, no sé, tener la lista y recorrérmela de entrada. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Se entiende que yo necesito tener el puntero al elemento anterior, por lo menos. Después, si necesito más punteros, los vemos, pero por ahora necesitamos el puntero al anterior. Porque si no, no puedo poner un elemento acá. ¿Sí? Entonces, yo ya teniendo no puedes poner desde el primero. El problema es que si yo tengo el primero y yo insertar, tengo que iterar hasta encontrar el nuevo elemento, eso es O de n. Yo creo que esto sea O de 1. Si ya estoy con un iterador que ya está posicionado, insertámelo ahí, ya que estás, insertámelo ahí. No, para, tengo que encontrar el anterior, como, por ponerle un poquito de onda. Yo acabo de avanzar, podías acordártelo justo cuál era el último, el anterior, digo. Justamente es eso, hagámoslo, ya lo tenemos, lo vamos a tener del paso anterior, quién es el anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, insertamos acá, entonces lo que yo voy a hacer, supóngase que yo quiero insertar el 2, perdón, voy a cambiar otra vez de color. Entonces, creo acá la cajita del 2. ¿Sí? Y esto no existe más. Y el actual se queda apuntando acá. ¿Por qué? Porque el actual se queda apuntando acá porque yo necesito ver el elemento actual. Ok. Si yo ahora avanzo, bueno, este es anterior y este es actual. Si yo ahora avanzo, bueno, me tiene que quedar actual acá y anterior acá. ¿Sí? De vuelta, si yo quiero insertar algo, bueno, que me lo inserte acá entre el 2 y el 3. ¿Sí? Es así como tiene que funcionar esto. Casos borde que hay que tener en cuenta. Insertar algo acá no es un caso borde. ¿Por qué? Porque me lo va a insertar entre el 4 y el 6. No tiene nada en particular. Pero insertármelo cuando yo ya estoy acá
Sí, porque acá me está cambiando el último. Si yo inserto algo en esta posición, básicamente entre 6 y 1000, como le guardo el 7, tengo que cambiar el anterior de la lista. Perdón, el último de la lista. ¿Sí? O sea, caso borde número 1 a considerar. Caso borde número 2. Cuando yo recién acabo de empezar a iterar y estoy acá, donde el actual es esto. Si el actual es este, el anterior, ¿qué sería? Nil, exactamente, sí. Anterior inicialmente va a estar en nil. Y esa es una forma fácil de saber si estoy en el primer elemento. Si anterior es nil, listo, ya está. Sé que estoy en el primer elemento. Y en este caso, si yo inserto, pongámosle que inserto al 0, puedo insertar un 10 millones. Esto no tiene por qué estar ordenado. Si yo acá inserto el 0, bueno, listo. Inserto el 0 y me tiene que cambiar el primero. ¿Sí? Caso borde número 2. Pues, caso borde número 3, ¿qué pasa si la lista está vacía? Si la lista está vacía, ¿hay siguiente? Perdón, primero, ¿puedo crear un iterador ante esto? ¿Puedo crear un iterador? Esa es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes? No hay nada para iterar, pero eso no significa que no se pueda crear. El iterador se tiene que poder crear. ¿Sí? Entonces, no. El chiste es lo siguiente. No puede ser que yo creo un iterador en una lista y me escupa en la cara. Es una cagada eso. Entonces, el iterador se tiene que poder crear. Ahora, automáticamente va a estar al final, no va a haber nada para iterar, ¿sí? Entonces, automáticamente actual y anterior van a estar en nil por necesidad. Y ahí automáticamente yo le digo, ¿hay siguiente? No, no hay siguiente. No hay nada más, no hay nada para ver, ¿sí? Entonces, como no hay nada para ver, listo, está bien, no pasa nada. Sería recontra incómodo no poder trabajar. Bueno, pero si la lista está vacía, tengo que preguntar antes porque si no me tira un pan y qué cagada. Es una mierda eso. Así que no. Tiene que poder funcionar correctamente, es un caso que tienen que considerar. Por ahí mencioné creo que todos los casos borde, que también tienen que considerar que si yo estoy en una lista vacía y creo un iterador, también puedo querer insertar. Y automáticamente ese elemento va a ser el primero y el último. ¿Sí? Y yo vuelvo a insertar, ahora el nuevo elemento pasa a ser el nuevo primero, pero el último no se modifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tiene que tener mi iterador? Ya dijimos que tiene que tener el actual, eso lo teníamos. Ok, ¿qué más tiene que tener? Anterior, bien, tiene que tener el anterior. ¿Algo más tiene que tener la lista? Perdón, la lista. ¿El iterador? El iterador de lista. ¿Qué cosas vine diciendo? O sea, fui diciendo, che, bueno, acá tienen que considerar que acaba de cambiar tal cosa, acá acaba de cambiar tal cosa. No, está bien, más allá de los nodos, pero otra cosa más que acabo de mencionar, entre los casos borde. Bien, el último. ¿Y el último a quién le pertenece? Porque si yo solamente tengo actual y anterior, el último es como, no se entera. Bueno, sí, el último y el primero. Acabamos de decir que se modifican el último y el primero. Hay que poner... Bien, y si yo necesito modificar el primero y el principio y el final, y no es lo único que yo necesito modificar. Si yo en este estado, ¿cuánto valía originalmente el largo de mi lista? Con mi ejemplo, valía 4. ¿Cuánto vale ahora? O sea, en la lista que me acaba de quedar, si quieren con 6, 5, depende si consideran, no sé qué puse 7 o no. Pero supónganse que, ¿sí? Entonces tengo que poder también actualizar siempre el largo. El primero y el último lo puedo llegar a tener que modificarse dependiendo si justo caí, estoy en primera posición, último. Pero lo más importante que siempre tengo que actualizar es el largo. Entonces también necesito la lista, ¿sí? Entonces necesito estas 3 cosas, ¿sí? Y con estas 3 cosas, listo, ya está. Podemos hacer nuestro iterador, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen que sentarse, codearlo y llevarse puesto que esto genera un montón de casos borde.
Yo le digo, la lista es un TDA es el TDA que más pruebas implica hacer. Porque ahora pueden insertar en cualquier lado y de repente los punteros, sí, yo ya estoy recanchero con punteros, piña en la cara. No sé, yo a veces les corrijo en cola, che, pará, estás dejando el último apuntando a basura. Sí que me importa, esto va a andar en lista. Sí, lo dejo igual, que apunte a basura. Listo, el iterador viene, se queda apuntando y de repente, che, el iterador nunca me termina de iterar. Se queda en un loop infinito. O de repente se puso a iterar cosas que yo ya borré. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, ojo, le va a llevar primero, paso número 1, háganse la lista, vean que funciona. Paso número 2, háganse el iterador, las primeras 3 primitivas que vimos. Paso número 3, las otras 2. Mencionamos rápido el borrar, que es medio parecido. Yo cuando estoy borrando, ¿sí? Supónganse que estoy borrando el 3, ¿sí? Estoy con actual acá y anterior acá. Borro el 3, tengo que hacer que ahora el 2 apunte al 4, ¿sí? Si hago esto, ok, listo, el 2 apunta al 4, ¿sí? O sea, esta flecha ya no existe más, y el anterior ahora tiene que apuntar al 4. Perdón, el actual ahora tiene que apuntar al 4, ¿sí? Para que de esta manera se quede en un nodo válido. Es un error común que pasa ahora en Go, no nos pasaba en C, que se olviden de esta última actualización y después avancen. Y cuando avanzan, actual y anterior nos quedan en el mismo nodo. Y ahí se rompe todo. Pero se rompe ni siquiera ahí, se rompe más adelante. Lo cual, en C era más fácil, porque en C tenían que liberar explícitamente este nodo, y al liberar explícitamente este nodo, al querer avanzar, la siguiente vez les tiraba un error de memoria, de che, accediste a algo que ya no es más tuyo. ¿Sí? En Go no tenemos eso. Entonces, si ustedes se olvidan de hacer esto, se van a dar cuenta más tarde y van a quedar las cosas en cualquier lado, ¿sí? En código, cuando generamos el nodo con el new, con eso nos aseguramos que el último está apuntando siempre a nil. Sí, porque el default es 0 y el 0 de los punteros es nil. Igual siempre pueden poner punto siguiente igual nil para asegurarse. A mí no. Entonces, esto es lo que tienen que hacer con el borrar. Hacen que el anterior apunte al próximo del que borran, hacen que el actual apunte al próximo. Cuando yo inserto y cuando yo borro, el actual no se mueve. Perdón, el anterior no se mueve. El actual es el que se mueve al nuevo nodo o al próximo, dependiendo de si estoy insertando o borrando. ¿Sí? ¿Qué pasa si uso un iterador hasta el final? Después agrego elementos a la lista. ¿Se puede reutilizar el iterador? Ahora lo vemos. ¿Sí? Profe, perdón, cuando Sí. insertás un elemento no se mueve el anterior, el actual queda en el lugar y el anterior se mueve al nuevo elemento que agregaste. No, si yo inserto un elemento, el actual se va al nuevo elemento. Al anterior lo dejo quietito. Ah, perfecto, yo pensé que lo insertabas antes del actual. No. O sea, si yo inserto ahora mismo, inserto, no sé, 55, lo pongo acá, para mostrar qué tan... Ponga 55, este se pone acá, este ya no apunta más al 2, hasta acá. Bueno, actual ahora apunta al 55. Ahora borro todo esto porque es un quilombo de flechas, ya lo sé. ¿Sí? Pero anterior sigue apuntando al 2. Ok. Muchas gracias. Obviamente, casos borde que hay que considerar cuando estoy borrando el primero, cuando estoy borrando el último. ¿Sí? Cuando estoy borrando el único elemento que exista en la lista. Porque si estoy borrando el único elemento que existe en la lista, tengo que actualizar tanto el primero como el último. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? Voy a prender la luz porque ya me estoy quedando ciego. Obviamente se tienen que poner a codear esto. No son tantas líneas de código. El tema es, justamente, si se complican demasiado es porque algo raro están haciendo. Pero no son tantas líneas. El tema es que hay que tener cuidado con los punteros. Y hay que tener cuidado de actualizar todos los punteros que haya que actualizar. Es eso nada más. No es tan complicado.
Pero hay que sentarse y hay que codear y hay que hacer pruebas y hay que hacer que las pruebas nos digan, che, la estás cagando. No hay otra forma. Haciendo 5 pruebitas seguramente les van a dar. Pero después van al corrector y el corrector le dice, che, mirá, inserté 1, 2, 3, 4 y le pedí el actual en el primero y te dice que no. ¿Sí? ¿En qué sentido no te queda claro, Marco? O sea, el iterador lo más importante que tiene que hacer es iterar la lista. Tiene que ir desde el primero hasta el último. Aparte, nosotros les estamos diciendo que tenemos que poder insertar y borrar en el medio. A medida que yo voy iterando, digo, bueno, a ver, hay un siguiente, sí, bueno, acá en el medio pues, me pintó, borro. Y ahora sigo avanzando. Y ahora acá, acá no, acá insertámelo en el medio. Ahora, dada una determinada condición, insertame algo. Es algo que vamos a usar eventualmente. Puedo decir, che, bueno, a este elemento, este lo estaba buscando porque lo quería borrar de la lista. ¿Sí? Entonces, yo quiero buscar algo en la lista para borrarlo, esta es una muy buena forma, porque simplemente itero, uso el iterador, ¿sí? O sea, el iterador internamente tiene referencias a los no, está con referencias al anterior, al actual, se va moviendo y como tiene acceso a los nodos, no son copias, son los nodos. Como tiene acceso a los nodos, si yo de repente le digo a este nodo, che, vos salí de esta estructura, este apunta al siguiente, la lista automáticamente se ve modificada. Automáticamente se ve modificada. Obviamente tengo que actualizarle su largo. Y si corresponde, su primero y su último. Lo tengo que decir porque por magia no va a pasar. ¿Sí? Entonces, automáticamente ya piensen que estas son todas, es todo un tema de referencias. El nodo que existe, o sea, cada nodo que había en la lista es uno. Si yo voy y creo un iterador y ahora lo apunto, es el mismo nodo. Es como, no sé, es como que yo ponga casa de Martín, ¿sí? Esta es la casa o sea, tengo la casa de Martín, como la llamo casa de Martín, en una variable que se llama casa de Martín. Después tengo la casa del profe de algo 2. Ok, son la misma casa. ¿Sí? O sea, suponiendo que se refieren a mí, no a otro de algo 2. ¿Sí? Entonces, es la misma casa. Si yo voy, tío, y hago, no sé, este es el mismo ejemplo que había pasado por Slack a alguien que estaba preguntando algo similar. Yo le digo, casa Martín, punto desvalijar. Si yo después voy y me fijo en la casa del profe de algo 2, es lo mismo, va a seguir siendo la misma casa. En la misma casa la llamé diferente. ¿Sí? Hay 2 punteros, pero los dos afectaban la misma posición de memoria. En este caso, la misma posición de espacio. ¿Sí? Entonces, de vuelta, acá lo que más van a tener que hacer es ir y pelearse con las referencias. Bánquenme, que me quiero volver a fijar que... Ok. Tenemos 2 opciones. Los dejo descansar ahora hasta 18:50. Yo tengo una pregunta, sorry, se me cortó. Bien. Que ponerle que yo quiero. Ponerle que empiezo a hacer el iterador, tengo el anterior apuntando a nil y el actual apuntando al primer objeto, ¿no? Sí. Yo cuando paso, yo tendría que hacer, pensándolo, para cambiar de nil, como nil no está apuntando a nada, tendría directamente cambiarlo yo. O sea, Es que, no, entre es que siempre lo tenés que cambiar a vos. El anterior, ¿a qué tiene que ser? O sea, pensémoslo, no olvídense de tanto puntero y tanta posición de memoria. Piensen, anterior, yo les digo, el anterior, yo avanzo, el anterior, ¿qué tiene que hacer? Ahí va a ser ahora actual. Exactamente. Y eso no importa si estoy en la mitad, al principio o al final de la lista, eso siempre va a pasar. Okay. Eso es más fácil. De vuelta, les digo, el código final va a terminar siendo sencillo. El tema es que se tienen que sentar, tienen que hacer ese dibujito y digan, ok, esto está pasando acá y tienen que ir pasando esas cosas. Muchas veces en programación el código termina siendo sencillo, el problema es llegar a ese código sencillo. ¿Sí? Martín, Sí. veo que en el TP dice que tenemos que implementar insertar último. Y vos hoy dijiste que no lo íbamos a tener que implementar. Estoy muy seguro que no está insertar último. Yo lo copié, lo saqué hoy temprano, capaz que ahora no No, mira, estaba. o sea, está en el enunciado. Está vacía, insertar primero, insertar último, no borrar último, ¿eh? Ok, Insertar, ok. por eso tenemos el puntero al último también, para poder insertar último rápido. Ok. Pero borrar último no hay. Y después borrar primero,
ver primero, ver último, largo y los iteradores. No, está bien, me confundí. Listo, perfecto. A ver, porque ya me asusté, ahí me puse a ver el enunciado yo también. Podemos hacer lo siguiente. Sigo y empiezo a dar los ejercicios que yo iba a dar y después paramos un momento, o si no, paramos ahora y bueno, como díganme ustedes. Si no, decido yo. Listo. Ok, listo. Mandan. Entonces, seguimos. Voy a hacer primero el ejercicio de lista directamente que me va a servir para cerrar este tema. Si no lo... perdón. Esta es la slide para acordarme de dibujar las cosas si me había olvidado y solo me quedé viendo el código. Vamos a hacer unas preguntas. Primero, ¿se puede modificar la lista o cualquier TDA mientras lo estoy iterando con las primitivas del TDA? O sea, supónganse que yo, olvídense de, bueno, pero si uso el insertar y borrar, obvio que sí, para eso están. No, yo estoy iterando el TDA y hago lista insertar primero, lista insertar último, lista borrar primero, TDA punto modificar en el medio y tirar una bomba en el medio del TDA. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? O sea, la respuesta, como poder se puede, porque Bárbara puede ir y hacer lo que se le cante el ojete. Ahora, a nivel contractual, no puede. ¿Por qué? Porque si mientras yo estoy iterando, van y me modifican la lista, ¿cómo mierda se entera el iterador? Entonces, mientras yo estoy iterando el iterador, mientras el iterador está funcionando, la lista no se puede modificar con el iterador funcionando. Se puede modificar. Ahora, el iterador anterior no es más válido. Si anda, es de ojete y se hace cargo Bárbara. O sea, si de repente Bárbara está codeando algo y de repente se le rompió el iterador, le dice, Alan, sos una piedra, vení y arréglamelo. Y Alan ve que en el medio de la iteración Bárbara hace lista, punto, insertar primero, Alan le va a decir, mira, anda afilando vos el CB porque estás haciendo cualquiera vos. Entonces, obviamente yo puedo iterar hasta la mitad y después hacer un insertar primero o insertar último, no sé lo que fuere, está todo bien. El iterador, ese que acabo de hacer, no funciona más. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2. No, si yo estoy usando dos iteradores, porque estoy usando dos iteradores, no importa por qué, por la razón que fuere, estoy iterando de dos, no sé, con dos iteradores, no puedo ahí usar ni siquiera las primitivas de insertar y borrar de la lista. Porque si yo inserto con uno, puedo estar rompiendo el otro iterador. De vuelta, lo puedo hacer, pero ahora el otro iterador deja de ser válido. Es importante que lo sepan, ¿sí? Incluso hay lenguajes de programación que directamente, si tratan de modificar la estructura mientras se la está iterando, directamente tira un error y dice, no podés hacer esto. Nosotros no vamos a hacer eso porque tenemos que hacer más feíto el código del TDA para hacer eso y no queremos ponernos con eso. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle importante número 1. Así que si en cualquier momento dicen alguien como, no, bueno, pero acá hice lista, hice el iter siguiente y después hice insertar último y después, qué sé yo, y la prueba me falla. Y el problema es que la prueba está mal, porque vos no deberías hacer un siguiente, pues insertar último y después hacer siguiente, porque eso posiblemente dé mal. ¿Sí? De vuelta, sí. A la pregunta, no me acuerdo quién la había hecho, pero que alguien dijo, ¿yo puedo ir hasta el final, después insertar cosas al final y después seguir iterando? No. En el momento en el que yo modifique la lista por fuera del iterador, el iterador ya no funciona. Y el iterador en particular ya no puede seguir iterando. Obviamente sí podría si usamos el insertar del iterador. Si no, nos tenemos que crear otro, ¿sí? Modificar los valores tampoco. El tema es cómo los modificás porque la lista justamente la única forma de acceder a los datos por ahora es con el iterador. Así que modificar el tercer elemento. Pero bueno, los datos no son parte de la estructura de la lista, así que en sí eso no debería cambiar. Obviamente, si vos lo modificás y esperás que el iterador mágicamente se dé cuenta, eso puede no funcionar. O sea, no se va a dar cuenta por detrás. Sino no va a haber un retroactivo, eso seguro. Ahora la pregunta es, si yo estoy implementando una primitiva de la lista, ¿puedo usar el iterador externo?
Enzo dice que no. Stefano dice que sí. Marius dice que no. Marco dice que sí. La respuesta depende de cómo estemos haciendo la pregunta. ¿Sí? La pregunta es, ¿poder? Miren, en Go seguramente van a poder. O sea, poder de nivel técnicamente puedo. Me va a andar. ¿Está bien hacerlo? No. Está reverendamente como el ojete hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente por lo que está diciendo Luis ahí, que es, el iterador usa la lista. Y si la lista usa el iterador, tenemos un problema ahí. ¿Qué problema tenemos ahí? Referencias circulares en estructuras en particular. Las referencias circulares en programación son una caca. O sea, posta, arruinan todo, todo. Uno podría decir, no, pero yo en Python puedo tener cualquier cosa, porque total, como los tipos no están definidos de tipo dinámico, bueno, ahí yo quiero ver cuando de repente esas cosas no andan un carajo después en la vida real. Porque es verdad, con tipado dinámico, uno puede saltar, como acá no hay nadie que se dé cuenta que hay una referencia circular. Bueno, yo les aseguro que aún peor ahí, porque ahí no, porque en otros lenguajes, en general el compilador te dice, che, acá está teniendo una referencia circular, no puedo compilarte esto. Y si lo compilara, sería mal bicho, porque yo ya sé que esto va a andar como la mierda. Entonces, es una pésima forma de diseñar. Entonces, nosotros les vamos a decir, nosotros le decimos, implementar una función que use la lista, bla, bla, bla. Bueno, ahí seguro van a tener que usar el iterador, sea interno, sea externo, no importa. Van a tener que usar el iterador para ver los elementos de la lista. Ahora, cuando decimos, hagamos una primitiva de lista o primitiva del TDA que sea que tiene un iterador, si ustedes adentro de una primitiva del TDA usan su iterador externo, va a estar mal. Mal, directo. Por esto que les digo, es estar creando referencias circulares, está mal. O sea, es un problema de programación que cuando de repente alguien lo plantea es como, hay mecanismos estudiados que funcionan para resolver esos problemas, pero no es. ¿Por eso se tiene el iterador interno? No. Incluso nosotros durante unos años no teníamos iterador interno, después lo fuimos agregando porque nos pareció que estaba bien agregarlo. El iterador interno es solamente otra forma de dejar, para mí, más lindo el código, pero con menos capacidad de control del lado Bárbara. Como si Bárbara necesita más control, necesita el externo. Si necesita recorrer toda la lista, qué sé yo, es muchísimo más cómodo el iterador interno. De vuelta, lo van a ver bien la clase práctica que viene. Entonces, esas son las dos cosas que quiero que se lleven. Es muy importante esto. No está bien que una primitiva de lista dependa de su iterador externo. ¿Sí? El iterador interno puede depender. Martín me acaba de decir del iterador no. No, porque el iterador interno es algo que ya lo van a ver, que es algo que la lista se hace a sí mismo. Entonces, es una primitiva de la lista. El iterador externo implica usar una estructura aparte que va a depender de la lista. Si hacemos que la lista más dependa de esa estructura, eso genera dependencias circulares y eso es feo. En serio, se los digo. O sea, aunque les ande, es feo. En algún momento eso va a hacer que algo les ande mal. Obviamente no a nivel algoritmos 2, pero ya en la materia que sigue, algoritmos 3, donde tienen que hacer un modelado un poco más fuerte, ahí muy probablemente digan, sí, acá está todo lo mismo, y de repente no da. O peor, al principio tal vez el compilador lo logran engañar, y el problema es que después se dan cuenta que a medida que van agregándole cosas que de repente no cuadra por ningún lado. O sea, en general, hay técnicas que de vuelta las van a ver en algoritmos 3, para que cuando se toman una situación de digan, che, pero acá posta, necesito estas dos cosas, hay mecanismos que, por ejemplo, en Go, esto se resuelve usando más interfaces de por medio. Entonces, bueno, iteradores internos. Vamos a un ejercicio. Vamos a implementar primero una función y después una primitiva que se llama downsample. Esto para la lista, ¿sí? En el caso de función va a recibir también la lista, ¿sí? Que tiene que eliminar todos los elementos que no se encuentren en las posiciones múltiplos de K, ¿sí? Acá ponemos un par de ejemplos. Sí, yo por ejemplo digo que mi lista es del 0 al 5 y le hago downsample de 2, me quedo con la posición 0, con la posición 2, con la posición 4, ¿sí? Downsample de 4, me quedo con la posición 0, 1, 2, 3, con la posición 4 y después, bueno, con ninguno más, ¿sí?
¿Se entiende lo que tiene que hacer el ejercicio? Ahora después nos podemos acodear, pero ¿se entiende lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a codear. Dicho y hecho, un segundo, borro mi Picasso porque me está molestando un toque. Sí, sí, es en múltiple de posiciones, ¿sí? Yo en el primer ejemplo puse que las posiciones eran iguales a los elementos, como por simplicidad. Vamos a hacer primero la función, que debería ser un poquito más sencillo. Para func, sample, que en este caso va a recibir una lista, acá ponemos de any, recibe una lista de t, y también kint de lista punto. Ok, ¿qué hacemos? De vuelta, estamos en una función. No, la lista no la creo, la lista me la dieron. O sea, yo quiero hacerle el downsample. Ok, creamos un iterador, porque si yo quiero poder ver los elementos, si estoy en una función, estoy del lado bárbara, mi única forma de poder ver los elementos es con un iterador, salvo que vea el primero o el último, que en este caso no me van a servir de mucho. Entonces, la otra opción es ponerme a borrar los elementos uno por uno, pasarlos a una nueva lista, después pasarlos a la vieja lista, es un quilombo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear mi iterador. Voy a hacer, como voy a tener un iter, vamos a hacer el clásico recorrido inicialmente. Iter, lista.iterador, iter. Ahí siguiente, iter.siguiente. Ok. Ahora estamos iterando la lista. ¿Qué hacemos? Iteramos la lista de acá posiciones. Ok. Yo ahora estoy haciendo... ¿Qué hago ahora? Preguntamos si es múltiplo de K. ¿Qué cosa es múltiplo de K? El elemento no me sirve porque yo no quiero los elementos que sean. Yo quiero las posiciones múltiplos de K. Llevar un contador para... Ok, entonces vamos a decir posición. Empezamos en 0. If posición módulo K igual a 0. ¿Qué hacemos? En realidad tendría que ser distinto de 0 porque queremos los que sean múltiplos de K. Los que sean igual a 0 los vamos a dejar. Entonces hacemos iter.borra. Voy a hacer mi ejemplo de antes. Voy a hacer for i a 0 y menor a 6 y más. Lista punto insertar último de ahí. ¿Sí? Y vamos por este código. Voy a llamar a onSample de lista y acá voy a hacer. No, tendría que haber borrado ese código. De lista y 2. Sí, si no es múltiplo, lo borramos. Acá por eso puse distinto de 0. Primero puse igual a 0 y eso estaba. Ok. Vamos a ver qué nos imprime esto. ¿Sí? A ver si funciona. Oiga. Bueno, primero, evidentemente, uno tiene que hacer esto. No, eso no va a funcionar. Ok, listo. La acabamos, muchachos. 0, 2, 3 y 5. Y nos tenía que quedar 0, 2, 4 y 6.
¿Qué pasó? No se Perdón, actualizó el largo. No, el largo se tengo una actualiza, o mano. sea, ustedes asuman que mi lista está bien implementada. O sea, si yo no. O sea, fíjense qué cosas borró, porque yo quería 2, 0, 2, 4 y 6 y borró el 4 y el 6 en vez del 3 y el 5. Así que cosas hizo, no es que dejó de iterar, porque siguió hasta el 6 y lo borró. Perdón, hasta el 6, hasta el 4 por lo menos y lo borró. No tengo un 6, ¿verdad? Vamos a poner el 6 también. Ah, bueno, el 6 también lo dejamos. Como, ¿qué está pasando acá? Cero, 2, 3. O sea, borró el 1, bien, pero acá hay cosas raras. O sea, que deberían haber elementos impares acá, ¿no? Alt F4, ¿sí? Pues podemos mostrar la función, por supuesto. Vamos a debuguearla más que mostrarla, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá. Vamos a poner un debug. Acá. Vamos a ponerlo rápido. Vamos a crear el iterador. Al principio estamos en la posición 0, así que esto no va a pasar. Posición 1. Y acá vamos a borrar. Y al 1 efectivamente lo vamos a sacar al carajo. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo borre, fíjense esto, el iterador actual está a punto. Dato está en 1. Ahora el dato está en 2. Y ahora cuando vuelvo a entrar al for, el dato está en 3, porque acá tengo el iter siguiente. Básicamente es como que avancé 2 veces en vez de una. Porque el siguiente, ¿sí? No, el problema no es posición igual menos 1, sino que no debería avanzar 2 veces. Entonces, esto no debería hacerlo acá. Eso es lo que le dije, tal vez no siempre queremos avanzar, o sea, usar el avanzar. Entonces, en este caso, ¿no? iter.siguiente. Porque recuerden, el borrar nos va a mover del lugar. Entonces, en este caso, aquí, 0, 2, 4, 6. Perfectamente. Exactamente. Como dice Cristóbal, es porque cuando borras ya avanzás exactamente por eso. ¿Sí? Ojo con eso. Porque de vuelta, estamos del lado de borrar y tenemos que acordarnos cómo funciona esto. O sea, perdón, ¿cómo no? ¿Qué es lo que hace? Y el borrar nos está. Porque el iterador tiene que quedar separado en algún lado. No es que avanza, es que se pone en algún lado. No se puede poner en la anterior. ¿Por qué no puede ponerse en la anterior? Porque si yo ahora borro de vuelta, ¿a dónde va? Porque el anterior ya está. Entonces, y ahí Lorenzo dice ODN, que supongo que, bueno, la complejidad de esto es efectivamente ODN porque recorremos toda la lista. ¿Sí? Ok. Hasta acá estamos. Ahora hagámoslo como... Voy a poner acá. Lista. Enlazada. No le den pelota a los rojitos porque obviamente vamos a tener downsample, int, listo. No le den mucha pelota a esto porque obviamente como yo no estoy en el módulo, perdón, en el paquete de la lista, ni siquiera estoy en el módulo, no puedo. Así que trata de pararte en el anterior. Sí, por eso, el borrar siempre tiene que irse al elemento que sigue, porque es la única que queda que tiene sentido. Entonces, ok, estamos acá. ¿Sí? Seguimos. Downsample. Perdón. Acá, básicamente vamos a tener que tener una actual, ¿sí? Que va a ser lista.primeros. Ok. Pero ya vimos que para borrar cosas tenemos que acordarnos la referencia anterior para poder decir a la anterior ya apuntar al siguiente. ¿Sí? Fíjense eso. Cuando yo borro, siempre acordate cuál es el anterior, porque si no, ¿cómo vamos a hacer esa nueva referencia? Entonces, anterior es nil. Perdón. Var anterior. Lista. Nil. ¿Sí?
Entonces, de vuelta, todo esto me va a tirar rojo porque me estoy comiendo que no estoy en la estructura. Entonces, for actual distinto de nil, me guardo también posición, if posición. De 0, acá debería borrar y voy a hacer anterior. Siguiente es igual a actual punto siguiente. Y actual es igual a, no, esto va a pasar siempre. Actual es igual a actual siguiente. Else tengo que hacer anterior es igual a actual. ¿Sí? O sea, muevo al anterior. Si estoy en un número que sea múltiplo de k, listo. Sé que me lo estoy borrando. Básicamente, puenteame el nodo actual. Así que el anterior apunta al próximo. Ok, buenísimo. Y si no, avanzame el anterior. Y en cualquiera de los dos casos, yo avanzo el actual. Con esto debería funcionar, no lo voy a poder probar porque tengo que irme al código de la lista y agregarlo ahí. Y no voy a poner acá a mostrar el código de nuestra lista. Creo que no hay nada más para mencionar al respecto de esto, salvo que habría que tener cuidado. No habría que poder tal vez que actualizar el primero. El primero nunca lo vamos a poder actualizar. Nunca va a pasar que actualicemos. Una cosa que sí me olvidé. Lista punto cantidad, vamos a llamarlo, menos. ¿Sí? Ok, eso seguro. El primero nunca lo voy a actualizar. ¿Por qué? Porque el primero está en la posición 0 y el 0 es múltiplo, o sea, siempre va a ser múltiplo de cualquier cosa. 0 mod k es siempre 0. Así que, ¿para qué voy a poner ese if? Obviamente el ejercicio estaba planteado para eso, para que justamente no tener que poner ese if. Pero puede llegar a pasar que me esté comiendo el último. Así que, sí, actual igual a lista.último. Bueno, entonces, lista.último es igual a anterior. Profe, Sí, ahí anterior es de tipo nodo, ¿no sería un puntero a nodo? sí, perdón. Tienes razón. Totalmente. Un puntero no. Anterior punto siguiente no se rompe si anterior es nil. Se rompería si anterior es nil, siempre, pero nunca voy a entrar a este if si anterior es nil. Porque si anterior es nil, posición es 0. Y 0 es múltiplo. Así que siempre para el 0 voy a entrar acá, directo. Medio como, esto es el cheat. Si no, acá tengo que poner el if. Si pudiera pasar, acá tengo que poner if. Algo, porque puedo tener que cambiar el primero. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que me dijeron de seguir de largo, yo sigo de largo, así después me voy a hacer las compras. Y hacemos ahora un ejercicio que no es de listas, es otro ejercicio, y después los dejamos unos 5 o 10 minutitos y ahí comienzan la, entre comillas, práctica, como si esto no lo fuera. Y después Fede va a seguir dando otros ejercicios más. Entonces, mi nuevo ejercicio que no tiene nada que ver con esto, después voy a dejar esto comentado porque lo voy a querer. Mi nuevo ejercicio es segundito que se los paso, les digo directamente cuál es. No, material, guías, guía. De la guía de ordenamientos es el ejercicio, si no me equivoco, el ejercicio 6. No, 6 no, perdón, 6 no. Ejercicio 9. Ese tiene una larga tiene una larga lista de números de 3 cifras. A veces más fácil comparto lo que estoy haciendo. Así lo leen ustedes y no me pongo a leer yo lo que está en la pantalla. ¿Está?
Y el ejercicio 9, este de acá. ¿Sí? Tiene una... Uy, fui al carajo. Tiene una larga lista de números de 3 cifras, ABC, etcétera. Notación científica, A por B por 10 a la C. Por ejemplo, 1, 2, 3 representaría el número 1,2 por 10 a la 3. Queremos hacer un algoritmo de ordenamiento que los ordene, ¿sí? De menor a mayor. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. ¿Cómo hacemos? Obviamente es de algoritmos no comparativos, así que... Ok, dicen radix. Condiciones que tenemos que tener para radix. Importante. Que tengamos cifras significativas. ¿Tenemos cifras significativas en este caso? Sí, tenemos, bueno, 3, A, B y C, básicamente. Siempre una es más importante que la otra, etcétera. Todas esas condiciones se están dando. Bien. ¿Cuál sería nuestra cifra más significativa en este caso? ¿A, B o C? C, exactamente, porque si yo tengo 1 por 10 a la 9 y 2 por 10 a la 5, o sea, 1,09 y 2,05, 1,09 es más grande. ¿Sí? Bien, ¿cuál es nuestra segunda cifra significativa? A. Bien. Y la tercera, por supuesto, es B. Entonces, yo voy a aplicar radix. ¿En qué orden? A, B, C, C, B, A, B, A, C, dicen ahí. Puede ser. ¿Por qué es B, A, C y no C, A, B? O sea, en el orden de más importancia. O sea, ahí dicen de menos a más. ¿Por qué no de más a menos? Ya entendí, vamos de menos a más significativa. Si yo voy de más significativa a menos significativa, lo que me va a pasar es que la cifra más significativa va a ser la que menos relevancia tenga. Y ahí es muy importante, no les va a quedar ordenado al revés. ¿Sí? Ahí lo que va a pasar es que si yo tengo, por ejemplo, 509 y 309, me va a quedar, bueno, no, perdón, y 309 y 508 me va a quedar como 309 el más... en este caso tengo dos elementos, obviamente me queda al revés, ¿sí? Pero no tiene por qué quedarme al revés. Me puede quedar cualquier cosa me puede quedar, ¿sí? Después sí, bueno, como dice Lucas, sí quedaría como si estuvieras leyendo los números al revés. Eso sí sería cierto, ¿sí? Pero es importante, no quedaría ordenado al revés si yo lo hago al revés. Me va a quedar otra cosa, ¿sí? Porque si no es como, bueno, tampoco sería tan grave, simplemente dar las vueltas y ya está. No, esa no es la consecuencia. La consecuencia es que me quedan otros números nada que ver. O sea, no queda, o sea, háganse un ejemplo con 5 números más o menos diferentes y van a ver que no les digo con esto de notación científica, con otra cosa y van a ver que no les quedan ni por asomo al revés, queda otra cosa. Entonces, ok, vamos a hacer radix, ¿sí? Y como ordenamiento auxiliar, ¿qué usamos? Voy a poner ya el código. Sí, ya. Mientras ustedes me dicen qué ordenamiento auxiliar podemos usar. Counting. Bien. ¿Por qué podemos usar counting? Porque me están diciendo que las cifras, cada una va del 0 al 9, básicamente. Salvo la primera que nunca va a ser 0, pero no nos jode demasiado dejar del 0. ¿Sí? Entonces. Voy a hacer. Vamos esto. No, Python package no quiero. Quiero un nuevo. Hacer new directory. Vamos a llamar científico. Listo. Okay. Científico. Listo. Acá. Científico. Listo. Nada más para que lo podamos correr. Entonces, tenemos
ordenar, ¿sí? Que recibimos un arreglo de int, ¿sí? Y esto va a devolver otro arreglo de int y ya está. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar por... primero vamos a ordenar por B, vamos a llamarlo así, al arreglo. Después vamos a ordenar por A. Y después hacemos ordenar por C, arreglo, y hacemos un return del mismo. Y ya está. Ok. Hacemos un ordenar por B. Ok, acá tenemos que hacer un counting. Ok, nos ponemos a hacer los conteos. Hacemos frecuencias es igual a make de int. ¿Cuántos necesitamos? 10. Ok, listo. Ya tenemos todos inicializados en 0 for lm range de R. Frecuencias de lm más. Listo. Tenemos contado las frecuencias. Entonces, ahora nos hacemos el arreglo, el de sumas acumuladas directamente. Entonces, acá voy a poner acumuladas, es igual a make de int 10. El primer elemento hacemos for 1 y menor al len de acum más, porque siempre empezamos en el 1. Un de i es igual a un de i menos 1. Si restamos, nos quedamos con lo en donde sea que haya empezado el elemento anterior más la frecuencia del elemento anterior. De i menos 1. Listo. Con esto ya tenemos el arreglo de sumas acumuladas. Entonces ahora simplemente final make tenemos el arreglo. Range de frecuencia. Ok, acá tenemos range de frecuencias, no, de R. ¿Qué es lo que no le gusta? Range de R. Final de acum es igual a, en este caso, R, así necesito, a L. Hacemos acum de LM más. Bien. Esto debería funcionar excepto por un pequeño detalle. Acá no tuve en cuenta que corcho es B. Acá tengo que hacer que B me queda, bueno, ¿cuánto me queda? El elemento B es el del medio. Si es el del medio, tengo que dividirlo por 10 y hacerle el módulo 10. Y con eso me quedo con el elemento que está en el medio. ¿Sí? Qué molesto, porque esto lo voy a tener que usar acá, lo voy a tener que usar acá y lo voy a tener que usar acá. Ok, bueno, esto es lo que hay. Y acá hacemos esto final. Ahora alguien podría decir, bueno, vamos a hacer lo mismo otra vez, de la misma forma, solamente que para A en vez de para B. Entonces yo lo que les voy a decir es, en vez de copiar y pegar el código 3 veces y perder un montón de tiempo, lo que vamos a hacer es ordenar por criterio, que sea una función que recibe un entero y me devuelve un entero. Entonces acá pongo
serie. Elem. Elem. Criterio de Elem. Solamente lo único que tengo que hacer es int, int, para conseguirme el valor de A, solamente hago módulo 100. Y para el C, simplemente hago módulo 10 y ya está. Uno dice, ¿qué mierda está haciendo Martín? Estoy pasando punteros de funciones, estoy pasando funciones por parámetros. Y esto es para no repetir código, porque fíjense que todo este código, salvo cómo hago para obtener el número que representa cada índice, es todo lo mismo. Es contar, etcétera, y hasta el rango es el mismo, porque son todos numeritos de 0 al 10, de 0 al 9. ¿Sí? Entonces, como es lo mismo, entonces es más fácil directamente, le paso una función, y entonces solamente escribo este código una sola vez. Y con esto ya deberíamos estar. ¿Sí? Pues fíjense que la parte de radix propiamente dicho es esto. Es esto de llamar a distintos ordenamientos, o en este caso es el mismo, pero podrían ser distintos. Pero en general vamos a tender a que sean los mismos. ¿Sí? Entonces, en vez de escribirme 3 veces el código, que va a ser exactamente el mismo, lo que hago es paso un puntero a función para cambiar lo mínimo que necesito. Así que en este caso es esto. Es como indexo. En este caso es, che, a ver, si necesito el numerito del medio, que es el que porque estoy ordenando. Si estoy ordenando por el último numerito, es fácil, es módulo 10. Si estoy ordenando por este de acá, bueno, es módulo 100. 100 no es módulo, no, perdón, es dividido 100. Ja. Dividido 100, para quedarme con el división entero. ¿Sí? Si divido por 100, me quedo solamente con el primer numerito. Si hago módulo 10, me quedo con el último numerito, porque es el resto dividir por 10. ¿Sí? Este es el más raro. Porque primero tengo que dividir por 10 para sacar uno y después me da módulo 10 para quedarme con el último elemento. Y ya con eso es suficiente. Entiendo que esa última parte es como, wow, el tema es que cuando uno quiere empezar a ahorrar código, que después termina haciendo todo lo mismo, dice, che, me cambié una línea, pasa un puntero a función y con eso se resuelve. Entonces este ejercicio también sirve para ver eso. ¿Sí? Esto a nivel parcialito, en general, no tienen que implementar esto. En general les decimos, asuman que los ordenamientos auxiliares, si necesitan, ya existen. ¿Sí? Eso es importante. Pero ahora yo lo hago para que vean, che, esto se puede hacer, no es que no se pueda hacer. ¿Sí? En resumen, para moverte a la izquierda dividido por 10, para moverme a la derecha módulo 10. Sí, es una buena forma. Así que bueno, ahora me lo pondré a correr, pero la verdad es que no quiero sacarle más tiempo también a los otros ejercicios, que deberían tener tiempo suficiente, pero prefiero que devaguen más de los otros. Así que bueno, descansen, ahora unos hasta y media clavado, y en y media arrancan con el resto de los ejercicios. Sí, creo que incluso en algún lado, en algún momento lo subí, después lo tengo que buscar. Pero bueno, ahí dejo de grabar momentáneamente.